de la varianza, que es nuestro tema, ¿sí? Entonces, un momentito, voy a compartirles pantalla. Me informan si logran visualizar, ¿sí? ¿Se logra ver, chicos, la pantalla? ¿Logran verlo, chicos? ¿Se ve o no se ve? Bien. Espero que lo vean, ¿no? Espero que lo vean, nadie dice nada. Entonces supongo que sí se ve. Bien, análisis de la varianza, ¿sí? Análisis de la varianza. En análisis de la varianza, ejercicios que nosotros podemos encontrar no son muy diferentes de lo que son las pruebas de hipótesis. El primero que vamos a ver es a un factor fijo, ¿sí? A un factor fijo. Se dice a un factor fijo porque solo es un factor o una variable, como ustedes gusten, ¿sí? A un factor fijo. Entonces, análisis de la varianza, ¿cuándo yo debo de aplicar este tipo de prueba? En análisis de la varianza se debe de aplicar cuando se tiene una población, bueno, mejor no pondré una población, pondré se tiene más de dos poblaciones o más de dos muestras. Se quiere verificar más o menos cuánto, si las varianzas entre estas poblaciones, porque ojo, son más de dos poblaciones, puede empezar de tres, puede empezar de cuatro, pero son poblaciones. Se quiere ver si su varianza se asemeja, son iguales, en otras palabras, ¿sí? Son iguales. Para ello se realiza este tipo de análisis. Entonces, me indica, ¿no? Los procedimientos que yo debo de seguir para un análisis de prueba también es plantear una hipótesis, donde hipótesis nula e hipótesis alterna, yo voy a plantearlo de la siguiente forma. Me indica la hipótesis nula, con lo único que yo puedo, ojo, con lo único que yo puedo realizar comparaciones de una población con otra población, generalmente es la media. Si indico que sean varianzas entre las demás poblaciones, o sea, quiero compararnos si son iguales o diferentes, me indica que hay otro tipo de fórmula. También ingresaría análisis de la varianza, pero es algo muy diferente de todo lo que llevan con el doctor. Entonces, la otra forma, que también es muy eficiente, es la comparación de las medias. Entonces, me indica que tengo una media de la primera población, ¿sí? Luego tengo que igualar, como siempre, ¿no? La hipótesis nula maneja la igualdad. ¿No? La igualdad. ¿A quién? A la media de la segunda población. Y esto, como indica, ¿no? Son más de dos poblaciones, más de dos muestras. Hasta aquí tienes dos poblaciones. Y esto, lo que anteriormente nosotros lo hemos visto, era como pruebas de hipótesis. Era pruebas de hipótesis. Pero como me indica, ¿no? Análisis de la varianza solo puedes aplicar cuando tienes más de dos poblaciones o más de dos muestras. Entonces, la siguiente sería la media de una población 3. Y esto va a ser igual hasta que tú tengas la igualdad de una media de una población, ojo, de esta población que también se conoce como K. Entonces, ¿qué estás tratando de comparar? Si tienes, por ejemplo, si tienes cuatro poblaciones, entonces tendrías que poner en la hipótesis nula de las cuatro poblaciones. 1, 2, 3, 4.
¿Qué indica la hipótesis nula? Que estas cuatro poblaciones tienen la media poblacional igual. Tienen una media poblacional igual. Y la otra siempre es la que refuta a la hipótesis nula. La hipótesis alterna siempre refuta o siempre contradice a la hipótesis nula. En eso me indica que esto siempre es, existe al menos una media diferente. Como yo escribo connotaciones matemáticas, me dice esto es, la media de I es diferente a la media de J. ¿Sí? Es diferente. Entonces, existe al menos una media diferente. ¿Sí? Se lo voy a colocar con otro color. Existe al menos una media diferente. ¿Sí? Eso es lo que me expresa toda esta notación matemática. Como hace rato, ¿no? Teníamos una hipótesis nula de 4 medias, la 1, la 2, la 3 y la 4. La hipótesis alterna, ¿qué te indica? Solo necesito que una de estas medias sea diferente. Al menos, lo escribí al menos una media debe ser un diferente. Entonces, puede ser de esta forma, ¿no? Media de 1, media de 2, media de 3 y media de 4. Pueden ser todas iguales y menos la cuarta. O pueden ser estas dos diferentes, pero la 2 y la 3 son iguales, pero la 3 también es diferente a la 4. Entonces, o pueden ser todas diferentes. Puede ser. También se puede realizar de esa forma, pero no puedes afirmar cuál es exactamente diferente. Entonces, lo único que puede afirmar es que existe al menos una media diferente. El segundo paso, usted ya lo conoce, el nivel de significado. El tercer paso es también el que cambia, que es el estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Donde me indica que esto va a ser una distribución Fisher, siempre en análisis de la varianza manejas la distribución Fisher, que es igual a qué? Que es igual a CM F dividido todo esto sobre CMR, donde CMF es cuadrados medios factoriales. CMR, ¿qué es? Son los cuadrados medios residuales. Entonces ahí lo tengo. Esta es la nueva fórmula que se ve en análisis de la varianza. Y esta F, como siempre, es distribución Fisher. Es distribución Fisher. Esta es la que cambia. También cambia cuando realizo pruebas de hipótesis para análisis de la varianza, me indica que también va a cambiar el paso número 4, donde es la región crítica. Región crítica. Bien. Distribución Fisher, entonces tiene un comportamiento de una campana de Gauss asimétrica, ¿no? Esta va a subir, va a bajar de forma simétrica. Desde 0 hasta infinito positivo. Me indica la gráfica siempre, pero siempre en análisis de la varianza, va a ser de cola superior o a la derecha. Siempre va a ser de esa forma. Siempre va a ser de cola superior o a la derecha. Entonces, cada vez que ustedes vean análisis de la varianza, me indica aquello. Me indica que siempre su región de rechazo se va a encontrar al lado derecho
o de cola superior, donde va a valer alfa. El lado que nunca pinto siempre es 1 menos alfa. Y quiero hallar este punto, que es Fisher observado, ¿verdad? Quiero hallar cuánto va a ser este punto. Entonces, nuevamente, región de aceptación, región de rechazo. Eso es lo que va a cambiar. Y, ¿cómo yo hallo este punto de Fisher observado? Eso tampoco debo de olvidar. Por tanto, me indica, también voy a conocer los grados de libertad que van a cambiar. Grados de libertad 1 me indica que va a ser K menos 1. Y grados de libertad 2 es N menos K. ¿Qué es K? K es el número de población o número de muestra. En este caso, número de población. K, ¿no? Fíjense cuántos son, 1, 2, 3, hasta un número K que no sé. Si fuese 4, entonces, ¿cuánto sería K? Sería 4. ¿Qué es N? El N es el número total de datos que te dan, ¿sí? Número total de datos que te da, pero al resolver este ejercicio, nosotros ya lo vamos a ver, ¿verdad? No se preocupen, ahí se van a ubicar un poco más, qué va a ser K, qué va a ser E, ¿sí? Pero nuevamente les vuelvo a recalcar, K es el número de poblaciones. Tengo 3, 3. Si tengo 5, 5. N siempre es el número total de datos, el número total de muestras extraídas. ¿Sí? Bien, el siguiente paso, que es el paso número 5, calcular, ¿no? Calcular. Para esta parte, yo se los voy a escribir a continuación todas las fórmulas necesarias para análisis de la varianza. Entonces, vean qué fórmulas ustedes copian a su formulario, pero toditas les van a servir, ¿sí? Entonces, lo primero que yo debo de hallar para calcular el Fisher calculado, porque ojo, acá yo tengo que calcular Fisher calculado, que no sé. Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Para ello me indica que yo debo primeramente calcular la suma de cuadrados. Entonces, ¿qué son la suma de cuadrados? Es denotado por C, S, D, mejor dicho, SC. Entonces, voy a iniciar primeramente con el factorial. El primero que voy a hallar va a ser para el factorial. Me indica para el factorial es la suma de cuadrados factoriales es igual a la sumatoria de t al cuadrado todo dividido sobre n, pero esto tiene un subíndice i. Lo vamos a desarrollar al resolver los ejercicios, así que no se preocupen, ¿sí? No se preocupen de qué forma deben de usar cada una de las formularios que voy a realizar. Esto es menos t sub i, este es t, solo es t. Voy a poner t sub i, t al cuadrado todo dividido sobre el n mayúscula. El n mayúscula o el total, total de datos que se tiene. Esto es para el factorial. Luego también yo debo de calcular el otro que es para los totales, ¿sí? O para el total. Suma de cuadrados totales o suma de cuadrados factoriales. Lo pondré tal cual, ¿sí? Factoriales totales. Me dice yo voy a tener la suma de cuadrados totales, donde esto me indica que va a ser igual a la doble sumatoria de y sub ij al cuadrado, menos, me indica menos, el t al cuadrado sobre n. Lo mismo que arriba, ¿verdad? Lo mismo que arriba. Luego, también debo de calcular la suma de cuadrados residuales. Suma de cuadrados residuales es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados factoriales.
Porque he tenido que hallar todas estas sumas de cuadrados para luego yo poder calcular los cuadrados medios. ¿Sí? Cuadrados medios. Y cuadrados medios. Donde yo voy a tener que calcular primeramente los cuadrados medios factoriales. Entonces, ¿qué es los cuadrados medios factoriales? Me dice, está denotado por C, M, F, y esto igual le daré sus respectivos en notación CM. Esto es igual a la suma de cuadrados factoriales dividido sobre su respectivo grado de libertad de la suma de cuadrados factoriales. ¿Cuánto es eso? Eso es los grados de libertad 1. ¿Cuánto es grados de libertad 1? K menos. Entonces esto de acá va a ser de K menos. El siguiente, tengo que hallar para los residuales. Cuadrados medios residuales, que es igual a la suma de cuadrados residuales divididos sobre sus respectivos grados de libertad, que son los grados de libertad 2, n menos k. N menos k. Ahí está. Y por último, recién voy a calcular el Fisher calculado, donde el Fisher calculado que va a ser, acá está la fórmula, ¿no? Cuadrados medios factoriales sobre cuadrados medios residuales. Sobre cuadrados medios residuales. Entonces calculas y ya lo tienes. Ahí está. Entonces, estos son los formularios más necesarios para, ojo, análisis de la varianza a un factor. Este es el procedimiento, el respectivo formulario. Entonces, vamos a pasar directamente a resolver ejercicios. Lo más importante que tienen que saber es que, ojo, como datos te tiene que dar más de 2 poblaciones o más de 2 muestras. Son muchas medias poblacionales que tú tienes que formular en las hipótesis, ¿no? Ya sea la nula o la nula. Para eso necesitas más de 2. Si fuesen 2, ¿qué tienes que hacer? Ni modo, pues son solo 2, agarras pruebas de hipótesis, que ya hemos llevado en las anteriores clases. Por tanto, si yo veo más de 2, a partir de 3 para arriba, necesariamente tengo que realizar análisis de la varianza. Bien, este ejercicio dice así. Estos datos son observaciones recolectadas usando un diseño complementario completamente aleatorio. Entonces dice, tienes tres muestras diferentes. ¿Qué debemos de hacer? ¿Sí? Acá quizá, bueno, en sí no lo copié todo completo, no me acuerdo. ¿Está? Acá está, ¿no? Entonces, acá me dice, calcule CM, calcule SS, aunque este es SC en nuestro caso. Sí, sí, SC. Pues deberíamos de calcular hasta construir la tabla de ANOVA, luego acá, luego hallar el valor P, que esto creo que no les pide, no necesitaríamos realizar la todos estos incisos. Entonces, ¿para qué voy a copiar todo esto directamente? Realizaremos el análisis de la varianza, ¿no? Porque va a ocupar hoja. Bien, entonces quiero realizar una prueba de análisis de la varianza a un factor. ¿Cómo me doy cuenta? Igual que es análisis de la varianza a un factor fijo, porque solo tienes una variable, ¿sí? Solo tienes una variable, y en nuestro caso son muestras, ¿no? Son muestras, mi variable. Variables muestras te da 3 tipos de muestras. Entonces, lo primero que ustedes tienen que realizar, antes de realizar cualquier cálculo, cualquier prueba, es sacar los datos respectivos, ¿no? Y vamos a sacar entonces los datos respectivos de cada uno de estos
muestras. Entonces, para ello voy a realizar 2 columnas más. Entonces voy a, para el primero, este lo pondré para el segundo, y para el último. Bien, entonces ahí lo tengo. Tengo este cuadro que yo voy a armar, donde la primera fila va a ser n sub i. Entonces, n sub i. ¿Qué me indica este n sub i? Entonces, yo voy a ingresar, por ejemplo, a la primera columna. Ingresar a la primera. N, ¿qué es n? Tamaño de la muestra. Acá es muestra 1. Supongamos que en vez de muestra 1, por ejemplo, yo puedo poner otra variable, ¿no? Podría poner estas muestras son de las edades de los niños del curso, de esto que sea de tercero A, este tercero B, este tercero C, ¿no? Son diferentes. Entonces, ¿qué debería de realizar? ¿Cuánto o cuál es el tamaño de muestra de la muestra 1 o de tercero A? Dicho caso, si es que lo estaría cambiando de variable o si mi variable me indicaría que. Entonces, ¿cuántas muestras tienes para la muestra 1? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto es tu tamaño de muestra? Es 5. Para el siguiente, muestra 2. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 también el tamaño de la muestra para la muestra 2. Siguiente, la muestra 3. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. Acá cambia y me indica que es de 4. Siguiente, n. N mayúscula, que es el total o sumatorias totales de todas las filas, porque ahora mismo está en filas. No se asusten, chicos, a veces el doctor le suele dar así en filas o a veces en columnas, pero lo mismo tienen que hacer. Primeramente, el tamaño de la muestra para cada una de las muestras que te da. Y al finalizar, siempre los totales. Y esos totales siempre están en mayúsculas. N. N total o la sumatoria total. ¿Cuánto va a ser? 5 más 5 más 4 me da 14. Entonces, eso es este n de acá, o este n. Entonces, de esa forma yo lo realizo. La siguiente fila me indica que debe de ser t sub i. ¿Dónde qué va a ser este t sub i? Cada vez que vean t, este t, es la sumatoria. Sumatoria. ¿Sumatoria de qué? De cada una de las muestras. Cada vez que vean también este subíndice i o IJ, me está diciendo en tal posición se encuentra. Ahora mismo i. Entonces voy a necesitar de la primera muestra. Luego para la segunda, luego para la tercera y al finalizar un t total. Entonces, por favor, chicos, súmenmelo todos los datos. Por ejemplo, acá hay 5, la sumatoria es 5. Acá, ¿cuánto es? 5, 10, 15, 19. 19 me lo corroboran. 5, 14. Me lo corroboran, por favor. Bien, acá 19 más 19, 38. ¿Está bien? No sé, alguien que ya lo haya sumado. Sí, está bien. Ya, gracias. Entonces, estos son los datos más esenciales que yo necesito calcular. ¿Sí? Entonces, son las sumatorias y los tamaños de muestras, ¿no? Respectivos. A continuación, iniciamos con el análisis de la varianza. Entonces, primer paso, como siempre. Primer paso, debemos plantear o formular las hipótesis. Hipótesis nula e hipótesis alterna. Me dice, tiene que ser respecto a medias. Medias. ¿Medias de quién? Medias de cuántas poblaciones o cuántas muestras tenemos. Acá. Dícteme, va a ser la media de la muestra 1, ¿no?
La siguiente, ¿cuánto va a ser? La media de la muestra 2, o sea, de dónde has traído, de seguro es de una segunda población igual. Y va a ser igual a ¿cuánto? A la media de la muestra 3 o la población 3. Ya lo tengo. El siguiente, ¿cómo va a estar formulado? Me dice, existe al menos una media diferente. Hijo, ahí lo tengo. Siguiente paso. Paso número 2. Nivel de significancia. ¿Cuánto es mi nivel de significancia? Sucede que no me da, ¿verdad? Sucede que no tengo dicho dato. Cuando no tengo dicho dato, siempre se hace la suposición que es del 5%. O igual a 0.05. Ahí lo tengo. Siguiente paso, paso número 3. Estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Bien. ¿Qué fórmula? Esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. ¿Para qué voy a complicarme? Luego directamente la copiaremos. Esta es la fórmula que yo debo de usar. Fisher, cuadrados medios factoriales divididos sobre cuadrados medios residuales. Paso número 5. Número 4. Paso número 4. Región crítica. Distribución Fisher, entonces una campana asimétrica desde 0 hasta infinito positivo. Fisher va a ser inferior, superior o bilateral. ¿Cuál de esos va a ser, chicos? Inferior, superior o bilateral. Superior sería, ¿no? Exacto, siempre, pero siempre va a ser superior. Por eso acá lo he graficado. Siempre va a ser superior. Acá, fijáis, superior. Voy a pintar la región de rechazo, que es este lado del límite superior. Esto es alfa. ¿De cuánto? De 0.05, ¿no? O del 5%. Acá lo tengo. Luego, también debo de... Está muy pasado. Bien, 1 menos alfa de 0.95, ¿no? Fisher observado. Entonces, ¿cuánto es este punto? Para ello debo de calcular los grados de libertad 1, luego los grados de libertad 2 y luego la probabilidad de que Fisher sea menor o igual a Fisher observado. Entonces, los respectivos datos, ¿no? Me dice grados de libertad 1, ¿qué es? Es K menos 1. ¿Qué es K? ¿O dónde está K? K se encuentra acá. Ahí se encuentra. ¿Cuánto es K? Me indica K, son de 3 poblaciones o de 3 medias. ¿Sí? 3 medias poblaciones. Entonces, K menos 1 igual a 3 menos 1, 2. Siguiente, me dice N menos K. Entonces, ya tengo el valor de K, 3. Pero N lo he calculado, 14. Entonces, 14 menos 3 me da 11. Perfecto. Entonces, con estos datos, yo debo ingresar a tal. Me falta un dato más, ¿no? Me falta un dato. La probabilidad de que Fisher sea menor o igual al Fisher observado, ¿cuánto es su probabilidad, chicos? ¿Cuánto es? 95, 0.95. Es de 0.95. Entonces, por favor, para todos, esto ya es algo que ustedes capísimos deberían de saber, ¿sí?
Bien, siguiente paso, bueno, aún no hemos terminado, ¿no? Fisher observado. ¿Cuánto es su Fisher observado? Justo no he abierto el libro. A ver un momentito, no. Va a tardar, que es pesadito nomás el libro. A ver, 50% y... Acá lo tenemos. Distribución fija. Pues nuevamente, ¿no? Grados de libertad 1, 2. Grados de libertad 2, 11. Y por último, probabilidad de 0,95. Acá lo tengo, ¿sí? Grados de libertad 1, me dice 2, ¿verdad? 1, 2. Grados de libertad 1, 2. Grados de libertad 2, es este lado, me indica que es 11. ¿Qué sucede? Noten, justo se encuentra al medio de estos dos valores. Entonces, ¿qué les voy a sugerir yo? Por favor, yo sé que igual ustedes tienen en sus tablas de distribución Fisher, de alguna forma de cómo poder calcular. Voy a venir acá, ¿dónde está? Acá. Tablas. No tengo. Y yo por si acaso manejo también otras tablas. Por si acaso, ¿no? Entonces, lo mismo les sugiero a ustedes. Sé que ustedes y eso lo tienen, lo tienen en sus tablas. Si revisan, no solo tienen las de Rufino Moya, ¿no? Ustedes también tienen otras tablas. Lo voy a borrar de lado. Bien. Grados de libertad 1 me dijo 2 y grados de libertad 2, ¿verdad? Por si acaso yo manejo también estas otras tablas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a distribución Fisher. Esta es Fisher. Y esta es justamente la que necesito. Fisher al 0,95% de probabilidad, con grados de libertad 1, 2 y grados de libertad 2, 11. Ahí justo lo tengo. Y es de 3,98. ¿No? Y la cosa. 3,98. Entonces yo lo tengo por si acaso esas tablas. ¿Qué les sugiero a ustedes? Que lo revisen, le echen un vistazo a sus tablas, porque sé que igual ustedes tienen otros, pero fíjense de qué forma se usa esa tabla. ¿Sí? 3,98. Este otro también es de 3,98. Ahí lo tengo. Fisher observado me indica que es de 3,98. ¿Qué hago a continuación? A continuación, el siguiente paso debo de calcular. Entonces, paso número 5, calculamos. Paso número 5, calcular. Calcular el Fisher calcular. ¿Cómo voy a calcular el Fisher calcular? Para ello, vamos a ir a las formas. Primero, siempre tengo que hallar la suma de cuadrados. Primeramente, vamos a hallar la suma de cuadrados. Suma de cuadrados. Entonces, voy a iniciar con el primero, que es el factorial. Entonces, la suma de cuadrados factoriales, ¿cuánto es? Me dice, es la sumatoria de cada t sub i elevado al cuadrado sobre su respectivo n sub i. Entonces, ¿cuál es el primer t sub i? Es este de acá, 14. 14 voy a tener que elevar al cuadrado. Voy a abrir paréntesis.
14 voy a elevar al cuadrado y voy a dividirlo entre su respectivo n sub i. ¿Cuál es su n sub i de 14? Acá está. Y 5. 5. Entonces, dividido entre 5. Me dice, ojo, es sumatoria. Entonces, tengo que seguir sumando. De todos los subíndices i. Vuelvo. Este ya hice. Entonces, me toca el de la segunda muestra. La tercera. Si tuviese 5 muestras, pues tendría que ser de las 5 muestras. ¿Sí? Entonces, el segundo me dice es 19 al cuadrado dividido sobre su n sub i, que es de 5. Entonces, acá. 19 al cuadrado dividido sobre 5 sigue siendo sumatoria. Entonces, como les he mencionado, voy a tener que sumar de todos los subíndices o de todas las muestras en nuestro caso. Hasta el último. Y justamente el último es este de acá, que me indica que es de t sub i al cuadrado sobre su respectivo n sub i. T sub i 5 al cuadrado, voy a tener que elevarlo dividido sobre su respectivo n sub i, que es de 4. Entonces, 5 dividido todo esto sobre a al cuadrado sobre 4. Menos, y entonces un momentito, por favor, alguien quiere ingresar. Le dicen, creo que no, alguien quería ingresar, ¿no? Espero que estén todos, no sé si falta alguien. ¿Sí? Si hay alguien que se quería, no lo revisé bien, esperamos que se siga conectando, ¿sí? Entonces, menos, este de acá me dice t al cuadrado sobre n. ¿Dónde están esos? Son los totales. T al cuadrado, 38 al cuadrado, sobre 14. Este acá va a ser 38 al cuadrado sobre 14. Entonces, por favor, ingresen todos estos cálculos. Ingresenlo a la calculadora y me dictan cuánto les sale. 14. Pues igual. Luego también voy a tener que calcular la suma de cuadrados totales. Cuando ya lo tengan, por favor, me digan. 14.51. 14.51. Perfecto, gracias. La suma de cuadrados totales. Acá está. Me dices la doble sumatoria de y sub i j. ¿Qué es y sub i? Y sub i j, que son cada uno de estos datos. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá es un y sub i de la muestra 1. ¿En qué dato es? Es el primer dato. Del segundo, y de la muestra 1, pero es el segundo dato. Y así sucesivamente de cada uno de los demás. Este de acá sería el y de la muestra 2, el primero. Así sucesivamente para cada una de las muestras. Entonces, cuando me indica la doble sumatoria es porque implican dos valores, ¿no? Uno va a ser la sumatoria, a la muestra que pertenecen y el J en qué tipo de posición se encuentra. Primer dato, segundo dato, tercero. Entonces, ¿qué van a hacer cuando tengan esta doble sumatoria? Van a agarrar cada uno de los datos. Acá tengo 3, 2, 4, 3, 2. Esto indica que es 3, 2, 4, 3, 2, ¿verdad? 3, 2, 4, 3, 2. Sí, está bien. Estos son cada uno de los y sub i de la primera muestra. Me indica estos datos tengo que elevarlos al cuadrado y aparte tengo que seguir sumándolos. Entonces, esto al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Más, ¿no? Más los siguientes de la segunda muestra. 4, 3, 5, 2, 5. 4,
4, 3, 5, 2, 5. Nuevamente voy a tener que elevar al cuadrado y sumar. Hasta el último, que me indica que es de 2, 0, 2, 1. Entonces 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado y más 1 al cuadrado. Todo esto representa esta doble sumatoria de cada uno de los datos. Entonces, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, vayan a sus datos y cada uno de estos datos elévelo al cuadrado y luego súmelos, ¿no? Sume todos los datos. Eso es lo que te está diciendo este y J, ¿sí? Al cuadrado. Luego me dice, tienes que restarlo sobre el mismo t al cuadrado sobre n. Entonces, voy a agarrar, es esto. Voy a copiar directamente porque el t no está cambiando, es 38 menos, me he hecho 38 dividido entre, 38 al cuadrado dividido entre 14. Así sería lo correcto. Entonces, por favor, cuando ya lo tengan en cálculo, me digan cuánto les sale este resultado. Es un poco largo, ¿sí? Esta sumatoria es un poco larga. Cuando lo tengan, me digan. Y me sale 26,86. 26,86. Está bien, gracias. Evidentemente este t total, o me echo la suma de cuadrados totales, siempre va a ser mucho más grande que el de los factoriales, ¿sí? ¿Por qué? Porque me indica que luego la sumatoria de cuadrados residuales va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados factoriales. Entonces, yo voy a venir y voy a indicar 26,86 menos 14,51. ¿Cuánto me da esta diferencia, por favor? $11 algo. 12,35. 12,35. Ahí lo tengo. Entonces, hasta ahí, todo lo que he realizado son solo los cálculos de la suma cuadrada. Suma de cuadrados. Entonces, ya hemos realizado todos estos cálculos. ¿Qué debo de realizar ahora? La suma, me he hecho los cuadrados medios para los factoriales, para los residuales y recién voy a calcular el ficher calcular. Voy a ir directamente hasta otro lado. Vamos a iniciar, ¿no? Vamos acá. Bien. Me indica ahora, debo calcular los cuadrados medios. Para ello me dice, yo debo de calcular los cuadrados medios factoriales para este. ¿Dónde qué son los cuadrados medios factoriales? Es la suma de cuadrados factoriales sobre sus respectivos grados de libertad de K menos. Suma de cuadrados factoriales, 14,51. 14,51 sobre K. K es de 3 porque son 3 muestras, ¿no? Los datos ya lo vimos. 3 menos 1. Entonces, por favor, ¿cuánto les da la suma de cuadrados factoriales? Luego debo de calcular la suma, los cuadrados medios residuales. Entonces, acá me dictan. Y el residual, ¿cuánto es? 12,35.
12.35, que ojo es la suma de cuadrados residuales sobre sus respectivos grados de libertad, que es de n menos k, donde aquello es de 14, porque eran 14 datos menos 3. ¿Cuánto me da? Por favor. El primero 7.255. 7.255, ok. El segundo. 1.123. 1.123. Ahí es. Ya he calculado ahora sí todos los cálculos que debería de haber realizado. Lo último que me falta. Fisher calculado, que es los cuadrados medios factoriales sobre los cuadrados medios residuales. Voy a tener que dividir 7.255 dividido sobre 1.123. ¿Cuánto me da el Fisher calculado, por favor? $6.46. 6.46. Ahí lo tengo. Perfecto. Esto es Fisher calculado. Para el siguiente paso, que es el paso número 6, yo debo de tomar la decisión. Para ello, 6.46 Fisher calculado, debo de ubicar en la gráfica. Vamos lo que se encuentra por acá. Es Fisher calculado de 6.46. Se encuentra en la región de rechazo. Entonces, la toma de decisión va a ser C de rechaza la hipótesis nula y C acepta la hipótesis alterna con un alfa del 5%. Ficción. Acá no me da ninguna pregunta, no me pide tampoco que realice algo necesario, ¿no? Porque no lo copié los datos, como les he mostrado, no he hecho los incisos. Porque en los incisos me decía primero calcule la suma de cuadrados, calcule los cuadrados medios, o sea, paso por pasito, algunas cosas nomás te pedían, ¿no? Como cálculos. Entonces, hemos realizado completamente todo el análisis de varianza. Entonces, solo deberíamos de concluir, y acá solo mis estos datos son observaciones recolectadas usando un diseño completamente aleatorizado. Entonces, vengo acá. ¿Qué me indican sus hipótesis? Me indican que todas son iguales. Todas estas muestras vienen de poblaciones que tienen medias poblacionales iguales. Esta es la que he rechazado. ¿Cuál he aceptado? La alterna. Donde la alterna, ¿qué me indica? Me indica que al menos una de las medias es diferente, ¿verdad? Existe al menos una media diferente. Entonces, no puedes afirmar cuál es la media diferente, pero sí puedes afirmar que entre todas esas tres medias poblacionales hay una que es diferente. Voy a venir acá. En conclusión, existe al menos una media diferente. ¿Sí? Ahí es. Dudas, preguntas, chicos. Ahora sí.
dudas, preguntas, consultas, algo que no se haya logrado comprender, análisis de la varianza o un factor fijo, duda, pregunta, consulta. No, está claro. Miren. Bien, entonces, eso es lo esencial, ¿no? Tratar de hacerlo lo más claro posible. Porque ahora vamos a pasar a este otro ejercicio, ejercicio 3, que ha entrado o suele entrar, ¿no? Podría entrar a sus exámenes, ¿sí? Es uno de los ejercicios del doctor, entonces vamos a resolver. ¿Sí? Esta me dice, se han aplicado 3 métodos diferentes de enseñanza. Si tienes 3 métodos diferentes de enseñanza a 3 grupos de alumnos de estadística. El primero compuesto por 5 estudiantes. El segundo por 6 estudiantes. Y el tercero por otros 5 estudiantes. ¿No? Eso A. Se quiere saber si estos métodos tienen algún efecto sobre las notas. Entonces, ¿qué son 13, 14, 12, 17, 16, 10? ¿Qué son todos estos datos? Son notas. Son notas. Y quizás logra entender un poquito más desde acá, porque te dice las calificaciones están sobre 20 puntos. Sobre 20 puntos obtenidos por dichos alumnos en una prueba final y tabuladas en la siguiente etapa. Entonces, ¿qué son estos? Son notas. Si ustedes gustan, acá podría haber otra que diga son notas por 20 puntos, ¿no? 20 puntos, ahí podría indicarte. Pero eso no te indica que tiene un cuadro de doble entrada, no te indica. ¿Por qué? Porque estas notas no te está diciendo, estas notas es del alumno 1, donde este alumno 1 ha tomado los 3 métodos y al haber tomado el método C ha tenido 10, al haber tomado el B ha tenido 17, al haber tomado el A ha tenido 13, o quizá acá 2, 3 o el 4 ha tenido con el C ha tenido 10, o sea, ahí sería diferente, ¿sí? Ahí sí tendría un cuadro de doble entrada, porque estos serían estudiantes, ¿verdad? El número de estudiantes. Pero no te indica eso, solo te dice son notas, entonces no confundan como si fuesen doble variable. No lo confundan de esa forma. Bien, entonces te dice son 3 métodos de enseñanza para explicarles estadística. ¿Sí? Quizá el método A es la explicación con video, ¿no? La enseñanza con video. El B, método virtual. El C, de forma presencial. 3 diferentes métodos. ¿Qué debo de realizar primeramente? Siempre voy a tener que extraer primero los datos necesarios, ¿verdad? Los datos necesarios. Esto ahora está en forma de filas, ¿no? No está como hace ratos en forma de columnas. Se trabajan ambos de la misma forma, ya sea de forma de filas o en forma de columnas. Entonces, el primero que yo debo de realizar es n sub i, ¿verdad? Para el método A, ¿cuántas muestras tengo? Dícteme. Para el método A, chicos, ¿cuántas muestras tengo? Vamos, chicos, dícteme los datos. El tamaño de muestra para el método A, para el método B y para el método C. Está ahí a la vista, ¿no? O si gustan, también pueden leer de nuevo en la enunciado. Dícteme, método A, ¿cuántas muestras o datos tiene? Vamos, chicos. ¿O no han entendido? Chicos, ¿están ahí? 5. 5, ¿verdad? Ahí está, 5. Para el B, 6. 6. Y para el C, otra vez. Entonces, por favor, ustedes rápido, ¿no? Rapidísimos. N, el total. Total o la sumatoria total. ¿Cuánto sería? Sería de 16. Total. El siguiente, T sub I. T sub I. ¿Qué es T sub I? A la sumatoria de cada método. Entonces, por favor, súmenlos. ¿Cuánto es del método A? Su sumatoria. ¿Cuánto es del B? ¿Y cuánto es del C? Y me dictan.
Y al finalizar también necesito el total, ¿verdad? De todas las sumatorias que he realizado para cada mismo. Por favor, cuando lo tengan. Primero 64. Ok. 64. El segundo 96. Ok. Y el tercero 60. Sí. La suma total 220. 220. Ahí es. Gracias. Hasta ahí he calculado, ojo, solo sumatorias o los datos más necesarios. Vamos a armar una nueva columna. Quizá acá no lo hemos hecho, ¿sí? No lo hemos hecho, esa columna, pero también se puede hacer, ¿sí? Eso les voy a indicar también. También se puede hacer. ¿Por qué? Porque esta nueva columna a nosotros nos va a ayudar a suprimir un poquito todo este cálculo largo. ¿Sí? Porque imagínense, acá son simples y sencillos los datos, son 3, 2, 1, 0, 2, 5, son pequeños. Acá ya empieza a ser un poquito complicado, ¿no? Ya empieza a ser 13. Y ojo, son 5 datos. ¿Qué pasa si yo tuviese de 5 muestras? Hasta, por ejemplo, este D y hasta la E. ¿Qué pasaría? Pues es más complicado realizar esta sumatoria o esta doble sumatoria y elevarla al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer para suprimir todo ese procedimiento? Y que también les sugiero que ustedes lo hagan. Yo les voy a indicar que aumenten una nueva columna o una nueva fila, dependiendo. En el caso anterior sería una nueva fila. Acá una columna, ¿no? Donde voy a tener que calcular primeramente y y j al cuadrado. ¿Qué es este y j al cuadrado? Si quieren lo pondré sumatoria. Sumatoria y j al cuadrado. ¿Qué va a ser este y j? Para cada método voy a iniciar. ¿Sí? Voy a iniciar para el método A. Método A me dice 13, voy a sumar más 14 al cuadrado más 12 al cuadrado más 13 al cuadrado más 12 al cuadrado. ¿Sí? Y me dictan 14. Para el método B, lo propio. Me dictan. Para el C, lo propio. Y al finalizar, ¿qué voy a hacer? La doble sumatoria de y j al cuadrado. Para que de esta forma, o sea, me sea más fácil poder manejar las fórmulas. Y se van a dar cuenta que luego va a ser solo reemplazar, cuánto es, tal dato, y ya. Ahí va a terminar. Entonces, por favor, realícenlo, las sumatorias al cuadrado de cada dato. El primero es 484. 284. El otro es 1548. Ok. Y el otro es 742. Ahí. La sumatoria ahora de todo. Es 2774. 174. Ahí lo tengo. Ahora sí. Recién voy a iniciar con el inciso A. Hasta ahí solo he calculado, he realizado los cálculos respectivos para el inciso A que me indica, ojo, que me indica el A. Se quiere saber si estos métodos tienen algún efecto sobre las notas. Son tres diferentes métodos. ¿Cómo yo calculo si tienen o no tienen efecto sobre las notas? Con los promedios. Solo puedes calcular con promedios, ¿no? Puedes indicar, por ejemplo, hipótesis nula, hipótesis alterna. Indicar de esta forma. Tú tienes el promedio del método A. Es igual al promedio del método B y es igual al promedio del método C. ¿Qué te está indicando esto? O sea, el promedio de las notas, ojo, del método A o de los estudiantes que han tomado este método de enseñanza, el método A, dice que es igual al del B y es igual al de C. ¿Qué quiere decir? ¿Influye o no influye en sus notas? Acá en la hipótesis nula me está indicando que no influye qué método tomes,
porque tu nota va a ser la misma. Va a ser la misma que acá y la misma. Que tienes la probabilidad de que sin importar qué método tomes, tu nota, o sea, no va a variar, no va a ser como que de acá, esta de acá sea el método A que saques 4, esta de acá sea de 13 y esta de acá sea de 17, pongamos. En ese caso, ¿cuál sería mejor tomar? Este de acá. ¿Y qué dirías? Que sí influye. Pero esto que va a ser es cuando es al menos diferente. En este caso serían los 3 diferentes, ¿verdad? Y eso es lo que se va a explicar en la hipótesis alterna. Vas a explicar y vas a indicar que existe al menos una media diferente. Ahí, al menos una media. Y cuando tenga al menos una media diferente, quiere decir que el método sí afecta o tiene algún efecto sobre las notas. Entonces, esto de acá, sin olvidar, es el paso número 1. Este es el paso 1. El paso número 2, nivel de significancia. No me da, ¿no? Y vuelvo a leer, acá el B solo me dice si A y B tienen varianzas iguales. Y no me da. Entonces, cuando no me da 5% o de 0.05. Paso número 3. Estadístico de prueba. Estadístico de prueba. Bien. ¿Qué debo de realizar en el estadístico de prueba? Fórmula, ¿no? Esto me indica que es cuadrados medios factoriales sobre cuadrados medios residuales. Ahí lo tengo. Cuadrados medios residuales. Paso número 4. Región crítica. Región crítica, una campana de Gauss asimétrica. Una campana de Gauss asimétrica. Por ahí. Fisher, desde 0 hasta infinito positivo. La región de rechazo siempre va a ser superior. Una cola superior o a la derecha. Todo este. Me indica que esto es alfa. 1 menos alfa, 0.95, 0.05. Fisher acá. Observad grados de libertad 1, grados de libertad 2. Entonces este de acá, K menos 1 y N menos K. K menos 1, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es K? ¿Cuánto es K, chicos? ¿Cuánto es? 3. 3, ¿no? Porque son 3 diferentes métodos o 3 medias poblacionales. Entonces vengo acá, 3 menos 1, 2. N, este de acá es de 16 menos K, que es de 3. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 3. Entonces, con 2 grados de libertad en 1 y 13 grados de libertad en 2, con una probabilidad, igual que hace rato, ¿no? Sigue siendo al 95%, entonces esto va a ser Fisher observado de 0.90. ¿Cuánto me da 2 grados de libertad, 13 grados de libertad en 2 y con la probabilidad de 0.95? Voy a venir acá. Voy a venir acá porque en el otro solo tengo 12 y 15. Entonces acá me dice 0.95. Grados de libertad 1, 2. Grados de libertad 2, 13. Entonces ingreso fila columna y es este valor, ¿verdad? De 3.81. Tengo acá, me indica que es de 3.81. Este es el valor del Fisher observado o Fisher de tablas. De acá me indica que es de 3.81. Paso número 5.
Entonces vamos a iniciar con los cálculos respectivos. Lo primero, ¿no? Suma de cuadrados factoriales. ¿Qué va a ser la suma de cuadrados factoriales? La suma de cada t sub i dividido sobre su respectivo n sub i. 64, que es para el primero, 64 al cuadrado, porque no debo de olvidarme, también tengo que elevarlo al cuadrado, dividido sobre 5. Entonces, 64 al cuadrado dividido sobre 5. Más, así sucesivamente, para cada uno de los métodos voy a tener que realizar. El siguiente, 96 al cuadrado sobre 6. 96 al cuadrado dividido sobre 6. Más el siguiente, 60 al cuadrado sobre 5. Sobre 5. Todo esto voy a tener que restar sobre el t total, 220 al cuadrado sobre el n total de 16. Entonces, 220 al cuadrado sobre 16. ¿Cuánto les da la suma de cuadrados factoriales? ¿Cuánto les da, chicos? $50.2. 50.2. Ok. 50.2. ¿Verdad? Para la suma de cuadrados factoriales. Suma de cuadrados totales. Me indica que es la doble sumatoria, ¿no? ¿Cuánto es? 2.774. 2.774. Menos el t total al cuadrado sobre n. ¿Cuánto es eso? Es todo eso. Todo eso. Para que directamente empiece a este. ¿Cuánto me da entonces la suma de cuadrados totales? Para los que me dicen, ¿qué estará haciendo? Estoy haciendo esto. ¿Sí? Me dice la doble sumatoria menos t al cuadrado sobre n. Ojo, este t al cuadrado sobre n es lo mismo que estoy restando para los factoriales, por eso lo he copiado. Y para la doble sumatoria, he tomado, acá está. ¿Cuánto es? Es todo este valor. He copiado dicho valor y de acá lo he copiado el resto. Por favor, ¿cuánto les da esta operación? Algo está fallando, no sé si la sumatoria al cuadrado, porque sale negativo, entonces habría que volver a revisar. Sí. Por favor, revísemelo nuevamente. Esta sumatoria es al cuadrado y este de acá. Por favor, revísemelo porque jamás les puede dar negativo. Porque si yo tengo Fisher negativo, ¿qué sucede? Fíjense, ¿tienes Fisher negativos? No, porque el mínimo valor que puedes obtener es 0. Sí, el primero es 822 en vez de 484. 822. Ok. Ahora vamos a revisar el otro. Por favor, revísemelo todos y me dictan al final. El otro es 1548, ¿está bien? Y el otro es 742, está bien. Ahora vamos a ver. La sumatoria total. 3112. Ok. 3112. Y los demás a corroborar, por favor, todos los datos. Ahora sí estaría bien, saldría 87. Ok, 3102. Esto me indicas 87. 87. ¿Exactos? Exacto. Ok. Ahí está. Suma de cuadrados residuales.
el total menos el factorial. Entonces, 87 menos 50.2, 36.8. 8, sí. Ok, ya está ahí. Siguiente paso. Sigo, ¿no? Sigo, pero ahora voy a calcular los cuadrados medios factoriales. ¿Cuántos los cuadrados medios factoriales? Suma de cuadrados factoriales, este de acá, 50.2 dividido sobre k menos 1. ¿Cuánto es k menos 1? 3 menos 1. 2. 3 menos 1. ¿Cuánto le sale? Entonces, y luego los cuadrados medios residuales, donde me indica el residual, que es de 36.8, dividido sobre n menos k. N es de 16, k es de 3. Entonces, por favor, ambos valores, ¿cuánto les sale? $25.1 el primero. Ok, 25.1. Y el segundo, 2.83. 2.83. Perfecto. Ahí ya lo tengo. Entonces, estos son todos los cálculos que voy a necesitar para calcular el Fisher calculado. Fisher calculado. Fisher calculado me indica es los cuadrados medios factoriales sobre los cuadrados medios residuales. Entonces el primero era 25.6, no, 25.1 sobre 2.83 dividido sobre 2.83. Entonces, ¿cuánto le sale, por favor? 8.87. 8.87, perfecto. Ahora sí tengo el Fisher calculado. ¿Qué hago? Ubico, ¿no? En la región crítica, ¿dónde se encuentra? Se debe encontrar por acá arriba. Gracias. Arriba el valor de 8.87. Fisher calculado 8.87. Ahí está. Siguiente paso, paso número 6. Toma de decisión. Se encuentra en la región de rechazo. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna con un alfa del 5%. Respondiendo la pregunta o el inciso. Se quiere saber si estos métodos tienen algún efecto sobre las notas. ¿Tienen algún efecto? Sí o no. Este, que es la hipótesis nula, está rechazando. Y esta otra, que es la hipótesis alterna, está aceptando. Entonces, la pregunta, ¿tienen o no tienen los métodos algún efecto sobre las notas? ¿Tienen o no tienen, chicos? Sí, tendrían, porque estamos... Exacto, ¿no? Tendrían, porque sus promedios son diferentes. ¿Eso qué te indica? Que de seguro alguno de estos métodos es mucho más eficiente que los otros dos métodos, o quizá toditos los tres métodos son muy diferentes y se extrae diferentes tipos de datos, ¿sí? Entonces voy a concluirlo acá. Entonces, en conclusión, si quieres saber, entonces, conclusión, los métodos de enseñanza sí tienen efecto sobre
las notas. ¿Sí? Sobre las notas. Ahí está. Dudas, preguntas, chicos. Dudas, preguntas, consultas. Esto es análisis de la varianza. Eso. Entonces, si se dan cuenta, es como una prueba de hipótesis, pero es diferente. ¿Por qué? Porque el formulario es diferente y porque desde el inicio, desde el planteamiento de las hipótesis, ya es diferente, ¿verdad? Ojo, análisis de la varianza solo van a llevar con medias, ¿sí? Medias. Si las medias son iguales, son diferentes, pues lo van a ver de esta forma. Ustedes véanlo, cuál de los dos cálculos se les hace más fácil. Para mí siempre se me hace un poquito más fácil este tipo de cálculos, porque directo es como para reemplazar, ¿no? Como puede observar, reemplazo. En el otro ya es un poquito más, hay que desarrollar sobre todo esta parte de la suma de cuadrados totales, ¿no? A cada dato elevar al cuadrado. Pues, véanlo ustedes, denle una ojeada y vean cuál usar o cuál se les hace más conveniente. Bien, no hemos terminado en sí este ejercicio. Ustedes, ¿qué les sugiero? Vayan y terminen el ejercicio B. ¿Qué te dice el ejercicio? Bueno, el inciso B. Te dice verificar si A y B tienen varianzas iguales. Entonces, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo, ¿sabes qué? Olvídate del método C y ahora solo tienes dos métodos. ¿Qué vas a tener que realizar con este tipo de datos que tienes? Te está diciendo para un análisis de varianza para dos poblaciones o dos muestras. ¿Qué vas a tener que realizar? Primeramente, extraer para el método A y para el método B. ¿Qué? El tamaño de la muestra. Luego, medias, ¿no? Luego, desviaciones, varianzas. O sea, lo mismo que hemos empezado a realizar nosotros. Y luego, ¿qué tienes que hacer? Hacernos verificar si A y B, o sea, este método y este otro método, tienen varianzas iguales. Nuevamente, ¿qué te dice? Varianzas iguales. Entonces, varianza del método A igual a la varianza del método B, ¿verdad? Ahí está. El día de ayer hemos visto cómo se realiza. Entonces, vayan, practíquenlo, porque esto ya es pruebas de hipótesis. Entonces, así puede ingresar en su examen. De esta forma puede ingresar en su examen. Primero, inciso A, análisis de la varianza. Inciso B, pruebas de hipótesis. Entonces, como han podido observar, ¿cómo es que yo me doy cuenta? Fácil, ¿no? Porque acá A y B está haciendo comparación entre dos muestras o dos poblaciones. Entonces, eso siempre va a ser de 2 para abajo, siempre es hipótesis. Porque claramente acá lo he escrito, si se tiene más de 2 poblaciones o más de 2 muestras, entonces análisis de la varianza. Análisis de la varianza. ¿Dudas, preguntas, consultas, chicos, sobre análisis de la varianza? No, no hay dudas. Bien, entonces se van a ubicar, es sencillo, no está cambiando con respecto a pruebas de hipótesis, se sigue el mismo procedimiento, solo cambian la formulación, esto que es estadístico de prueba o la fórmula, la gráfica, o sea, todo el procedimiento es lo mismo. Todo el procedimiento sigue siendo en 6 pasos. Bien, como no hay dudas, preguntas, esto sería, chicos, análisis de la varianza a un factor fijo. Ahora me comentaban, ¿no? Que el día de ayer han estado, en sus últimas clases han estado avanzando análisis a 2 factores fijos, me comentaron, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Ya realizaron algún ejercicio o aún No, nada? no, no. Este jueves tendríamos que hacer un ejercicio. No sé cómo haremos. No sé si haremos todavía, ¿no? Pero a ver, hay que ver. Sí, entonces la situación es esta. No sé si al final también, como he mencionado, no sé si meta también ejercicios de análisis de la varianza de los factores fijos. La sugerencia es que el día de mañana estemos realizando directamente estadística no paramétrica o esto que es... entonces, lo he visto en los videos que justamente me enviaste, Mari.
Lo vi avanzado y en sí son conocidos como pruebas de bondad, sí, pruebas de bondad o también como estadística no paramétrica. El Ya, día de mañana podríamos estar ingresando con eso eso, y dejar análisis de la varianza para para el después. día viernes, Ya, para el día viernes a dos factores fijos, así para ver si ya han podido resolver, han hecho algo con respecto a eso, o al final solo está ahí como temario avanzado y ujú, ya ni meta su examen. Entonces me claro, informan cualquier cosa, ¿sí? De todas ya, formas. Entonces ya, mañana mire, estaríamos iniciando con el otro tema que ya, es estadística no para mí, ¿sí? perfecto. Ya, Ok, miren, ya, te entonces, agradezco. no te preocupes. Está bien, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. El día de mañana nos estaríamos viendo con estadística no paramétrica. Entonces, esténle dando unas ojeadas a los ejercicios que ya hemos resuelto y si en algún tiempo que tengan, ¿no? Realicen uno que otro ejercicio o también vuelvan a resolver los mismos ejercicios que ya hemos resuelto. ¿Sí? Entonces vean ustedes, chicos, de qué forma podrían apoyarse más para poder estar preparados para su examen. ¿Sí? Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Como siempre, se les va a enviar el documento, yo le envío a Mari y Mari se los va a repartir a los demás. ¿Sí? Eso sería todo por la clase de hoy. Hasta luego, chicos. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao.